Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días. A ver, esperamos 3 minutos. Buenos días, profesor. A ver, prenda su cámara. A ver su cámara, chicos. A ver, muy bien. Rojas Cuelo, su cámara. Ferrer, su cámara. Marco Orbeso, cámara. Villanueva, Fano. A ver, prenda su cámara, ¿sí? Piscoya, Vargas, Fernanda, Vargas, su cámara. Sí, a ver. Chávez, su cámara. Fano, también falta. A ver, rápido, Chávez, Fano. ¿Ya? Muy bien. Por mientras sus demás compañeros se van uniendo, a ver, el día de hoy vamos a ver los papas de la Santa Iglesia Católica, ¿ya? ¿Cuántos fueron? ¿Qué es lo que hacían? ¿Cuáles eran sus doctrinas, sus enseñanzas, su vida, su biografía? ¿Sí? Muy bien. A ver, por eso están los papas de la Santa Iglesia Católica. A ver, muy bien. Hay una lista de papas, ¿no? Mayormente, ¿sí? Y para empezar con el tema de los papas, tenemos que centrarnos quién era el primer papa. ¿Quién era el primer papa en la historia de la iglesia, chicos? Era Pedro, profesor. Pedro. Era Pedro. Pedro, Desde el momento que Jesús le dice, ¿no? Desde ahora tú serás Pedro, ¿no? Que quería decir roca, piedra, ¿no? Y sobre ti edificaré mi iglesia. Desde ahí prácticamente Pedro era el primer papa dentro de la historia de la iglesia, dentro de la historia de la iglesia. Muy bien. En la lista de papas, en orden cronológico, comenzando desde Pedro, prácticamente hasta el último papa, que es el Papa Francisco, de acuerdo con el Anuario Pontificio. Anuario Pontificio viene a ser una revista, ¿no? Bajo el título Sommi Pontifici Romani, ¿no? Sobre el pontificio romano, ¿no? Muy bien. Al Papa se le conoce también como el nombre de pontífice,
Pontífice quiere decir algo superior, ¿no? Algo que prácticamente es un líder, ¿no? Es un líder, ¿ya? De Roma, ¿ya? Roma mayormente viene a ser donde se centra mayormente el Vaticano, donde está el Papa, donde vive el Papa, ¿ya? Roma. Roma viene a ser, es como una ciudad pequeña que está dentro de un país, ¿sí? Roma, ¿ya? Mayormente hay quienes viven dentro de Roma, ¿no? Que está el Vaticano, obispos, cardenales, sacerdotes, religiosas, ¿no? Sí, etcétera, etcétera, misioneros, ¿sí? Ellos solamente viven, ¿no? Ahí es un poco difícil de entrar, salvo que tú tengas permiso del Papa, salvo que tú tengas permiso del Papa, ¿ya? Si tú tienes un permiso para que entres a la ciudad de Roma o al Vaticano, no vas a entrar de un día para otro, ¿no? Vas a entrar de acá 1 año, 2 años, así es, ¿ya? Muy bien, excluyendo a lo que la misma fuente indica como cierto antipapas. También, ¿por qué dice antipapas? Porque mayormente hay papas que no han sido reconocidos por la Iglesia Católica. No han sido reconocidos por la Iglesia Católica. Acá tenemos, por ejemplo, al Papa Esteban, ¿no? A Esteban, que no fue reconocido por el Papa. Creo que Esteban primero sí fue reconocido, pero el segundo no. Esteban segundo no fue reconocido. Muy bien. ¿Ustedes creen que durante la historia de la iglesia hubo papas mujeres? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hubo papas mujeres? Según mi opinión, profesor, creo que no, porque creo que en ningún momento se menciona en ningún lado de una... A ver, ¿lo demás qué dicen? Yo creo que no, profe, porque en esos tiempos no estaba tan reconocida la mujer como para poder tener una autoridad, pero ahora sí se podría reconocer porque ya dejaron de lado esos pensamientos un poco machistas. Machistas. A ver, ¿los demás están de acuerdo con sus compañeros? A ver, hablen. Defiendan a las chicas, defiendan a las mujeres. A ver, ¿están de acuerdo los demás? Profesor, acabo de ver y existió una llamada papisa Juana. Claro. Durante la historia de la iglesia, chicos, ha habido una papa mujer, ¿ah? Como lo dijo su compañero. Mayormente se le conoció como la papisa Juana, ¿ya? Que la iglesia no lo llegó a reconocer, que la iglesia prácticamente no quiso reconocer eso. Como decía su propio compañero, ¿no? Mayormente vivimos en un mundo machista, ¿no? En un mundo machista que todo es el varón y la mujer a su casa, ¿no? Igualmente tenía ese pensamiento la Iglesia Católica en esos tiempos, ¿no? La Iglesia Católica tenía esos tiempos, ¿no? ¿Qué pensarán si hay una papa mujer dentro de nuestra historia? ¿Qué quisieron hacer? Prácticamente no lo registraron dentro de sus actas, dentro de sus escritos, no lo registraron, ¿ya? Muy bien. El Anuario Pontificio, que es una revista del Papa o una revista del Vaticano, ¿no? Es muy bien, es compilado todos los años por la Oficina Central de Estadísticas de la Iglesia Católica. Hacen una estadística, unos estudios, quiénes fueron sus papas, sus doctrinas, para que la gente esté enterada, ¿no? Para que las personas estén mayormente enteradas. Y no establece números consecutivos a los papas, ¿no? No establece, no da un número exacto de cuántos papas ha tenido la Iglesia Católica, ¿sí? Sí, por ejemplo, acá tenemos a León y a Benedicto, ¿no? Que eran uno de los papas que mayormente gobernaron por sus edades, ¿no? En la edición del año 2001, el Anuario Pontificio introdujo casi 2.000 correcciones a las biografías existentes de los papas, en torno a fechas, especialmente en los primeros ciclos, lugares de nacimiento, ¿no? Y nombre de familia de algunas papas. Mayormente recopiló toda una biografía completa de los papas, resumido, recopiló, ¿no? Sus nacimientos, de dónde provenían, quiénes eran su familia, qué estudiaban, ¿no? Todo, ¿ya?
El término papa quiere decir padre. ¿Por qué decimos padre? Quizás no es un padre de sangre, ¿no? ¿Por qué decimos padre? Porque prácticamente se le llama padre espiritual. ¿Y cuál es la función del padre espiritual? Prácticamente te orienta, ¿no? Para el bien tuyo. ¿Qué camino tú debes escoger? Te acerca más a Dios. Esa es la función de un padre espiritual, chicos. ¿Ah? Al sacerdote también lo llamamos padre espiritual, porque te orienta hacia dónde tú te debes dirigir, ¿sí? Muy bien. A eso se le llama también padre espiritual, ¿ya? Pero en español se refiere generalmente al jefe de la iglesia católica, ¿ya? A la iglesia universal, al Vaticano se refiere en otros términos, ¿ya? El Papa tiene otros títulos como Santo Padre, Santo Padre. ¿Por qué le decimos Santo Padre? Porque cuando el Papa es escogido, chicos, por el clérigo, por los cardenales, antes de que sea escogido por los cardenales, prácticamente los cardenales entran en horas de oración, ¿ah? No solamente en 1 hora y media hora, entran 3, 4 horas, por eso se demoran por escoger al Papa, ¿sí? Entran en horas pidiendo la iluminación del Espíritu Santo. Desde ese aspecto, mayormente, se le llama Santo Padre. También se le llama santo porque mayormente es el representante de Cristo aquí en la tierra y el sucesor de Pedro, que fueron personas santas. ¿Sí? Personas santas. Muy bien, también se le llama mayormente, sumo pontífice, ¿no? Que es la cabeza máxima de una iglesia, la cabeza máxima del catolicismo, ¿ya? Sumo pontífice, vicario de Cristo, representante de Cristo aquí en la tierra, representante de Cristo aquí en la tierra. Obispo de Roma, ¿por qué? Porque el Vaticano está en Roma. El Vaticano está en Roma y sucesor de Pedro. El que sigue a Pedro prácticamente, el que sigue a Pedro, ¿ya? El que sigue a Pedro. Y siervo de los siervos de Dios, el más sencillo, el más humilde, ¿no? El que sirve a sus hermanos en todo, llevando la palabra de Dios, haciendo obras de solidaridad, de caridad, ¿no? Acercándonos más a Dios, ¿ya? Muy bien. Esencial es el obispo de Roma, ¿ya? El obispo de Roma. Es por ser obispo de Roma que el Papa es el sucesor de Pedro y jefe del colegio de los obispos. ¿Por qué mayormente? Acá se podría decir, ¿no? Jefe de los cardenales, porque el Papa sale de todos los cardenales del mundo, ¿ah? De todos los cardenales. Mayormente cuando muere un Papa, ¿qué hace la Iglesia? Convoca a una reunión de cardenales, a una reunión de cardenales, a un concilio, y de ese concilio escoge al nuevo papa, ¿sí? Al nuevo papa. Muy bien. Hernán von Reich, ¿quién era mayormente, chicos? Pudo ser el primer historiador en enumerar los papas cronológicamente. Se finaliza, su lista finaliza en, nomás salte esto, ¿ya? Acá, uno de los antipapas mayormente, chicos, que no era reconocido por la Santa Iglesia Católica, era el Papa Esteban, ¿ya? Esteban II. Esteban I sí fue reconocido por la Iglesia, pero Esteban II no fue reconocido mayormente por la Iglesia, ¿ya? A todos los papas que no eran reconocidos por la Iglesia, lo llamaban los antipapas, ¿ya? Muy bien. El Papa electo Esteban fue considerado, ¿quién era? Fue considerado legítimo con el nombre de Esteban II, hasta la edición de 1961, en la que se eliminó de la lista, lo echaron de la lista, Fuchili le hicieron de la lista, ¿no? No lo quisieron ver ni en pintura, ¿ya? A pesar de este cambio, algunas listas modernas siguen incluyendo, pero
al primer papa, a Esteban II, ¿no? A Esteban II, ¿ya? A Esteban II. Entonces, Esteban I lo sacaron, a Esteban II, ¿ya? Muy bien, es probable que esto se daba a que están basadas en la edición de 1913 en la Enciclopedia Católica, ¿no? A ver, en la Enciclopedia Católica, ¿ya? A lo largo de la historia, la lista del Anuario Pontificio de la Revista de los Papas contiene 264 papas y 266 papados. Papados, ¿ya? Muy bien, que se debe a que Benedicto accedió en 3 ocasiones al papado, en 3 ocasiones fue papa. Entre todos los papas han ejercido el pontificado durante menos de un año y 10 lo han ejercido durante más de 20 años, ¿no? A ver, no lo logro visualizar eso. A ver, acá está. El papa con el pontificado más largo del que se tiene datos fue el Papa Pío, ¿no? Que mayormente gobernó 31 años. 31 años fue cabeza de la Iglesia Católica, 31 años, ¿ya? Se cree que el pontificado más largo que ha existido de los papas, mayormente fue el de Pedro. ¿Por qué el de Pedro? Mayormente Pedro muere a la edad de los 87 años. De los 87 años. Pero yo diría, desde mi punto de vista, que el papa más largo en gobernar la Iglesia Católica era Juan Pablo II. Juan Pablo II, porque Juan Pablo II murió prácticamente a los 93, 94 años de edad. ¿Sí? A esa edad muere prácticamente Juan Pablo II. ¿Ya? Benedicto XVI, su verdadero nombre era Joseph Ratzinger. ¿De qué país era Benedicto XVI, chicos? A ver, ¿de qué país era Benedicto? ¿Alguien sabe? A ver, vamos a poner participación, ¿ya? Vamos a poner participación, ¿sí? A ver, ¿alguien sabe, chicos? A ver, ¿quién dice yo? A ver, a ver. ¿Alguien sabe? A ver. A ver, hable. ¿Nadie? Bien, creo que nadie, chicos, ¿ah? Muy bien. Benedicto XVI. A ver, por acá están escribiendo, creo. A ver, vas a ver. No sabe Rojas Juelo, tampoco dice. Internet. Muy bien. Benedicto XVI, chicos, era alemán. Era del país de Alemania, ¿sí? A ver. Ya lo he dicho. Benedicto XVI era de Alemania. Benedicto XVI, ¿de qué papa era su mano derecha? ¿Alguien lo sabe? ¿De quién era su mano derecha? ¿De qué papa? A ver, a ver. A ver, para la nota, chicos. ¿Alguien sabe? Joseph Ratzinger, profesor. No, Benedicto XVI, su verdadero nombre era Joseph Ratzinger, pero estoy preguntando, ¿de quién papa o de qué papa era su brazo derecho? ¿De qué? Juan Pablo II. Claro. Juan Pablo II. Muy bien, muy bien. ¿Tu apellido? Vélez de Vía. Vélez de Vía, ¿no? Muy bien, Vélez de Vía. Y también Perea. Al mismo tiempo lo hemos hecho. ¿Cómo? También Perea, profe. También Perea, al ¿Perea mismo tiempo también? lo hemos dicho. A ver, Perea. Sí, profe. Perea. A ver, un momento. Entonces, Perea, ¿no? Perea Carnero, ¿no? Sí, profesor. Muy bien. Benedicto XVI, chicos, era su brazo derecho de Juan Pablo II, ¿ah? De Juan Pablo II. En ese tiempo, él era cardenal y todos los cardenales que mayormente hay un grupo de cardenales que el Papa escoge. ¿Ah? Y Benedicto XVI fue su brazo derecho. ¿Ya? Muy bien.
Benedicto XVI era de una familia muy modesta, de una familia muy sencilla, de una familia muy carismática, ¿sí? Benedicto XVI tiene prácticamente un hermano gemelo que ya falleció el año pasado, que también era sacerdote, ¿sí? Muy bien, era devoto o era antinazi, mejor dicho. ¿Qué quiere decir antinazi? Que no estaba de acuerdo con los nazis. ¿Quiénes eran los nazis? Los nazis eran autoritarios, mataban, ¿no? Prácticamente querían hacer lo que ellos se les antojaba, sus gobiernos. ¿Y quién gobernaba a los nazis? Mayormente era Hitler, ¿no? En esos tiempos. Hitler mandó a matar millones de judíos en las cámaras de gases, ¿no? Hitler. Benedicto no estaba de acuerdo con esos actos. En Alemania no estaba de acuerdo con esos actos, ¿ya? Durante el Concilio Vaticano II fue el primer papa en 700 años que renunció, porque porque él es escogido papa después de la muerte de Juan Pablo II, pero renuncia por motivos de salud, por motivos de salud. Hoy en día a Benedicto XVI lo conocemos como el Papa emérito. ¿Por qué dice Papa emérito? Es un Papa renunciante, pues, pero puede seguir cumpliendo las funciones de Papa, las funciones del Papa, las funciones de un Papa, ¿ya? Hoy en día Benedicto XVI, a ver, ¿qué dice acá? Yo vi la película del niño de pijama a rayas y es muy triste lo que hacían los judíos, ¿no? Leticia Ferrer. Muy bien. Mayormente, hoy en día, eh, el Papa emérito Benedicto XVI, ¿no? Ya tiene la edad de 94 años de edad, su salud se va empeorando, la iglesia pide que oren por él, ¿no? Mayormente vive en la Casa Santa Marta. ¿Qué es la Casa Santa Marta, chicos? Si un papa renuncia, ya sea por una enfermedad muy grave, se va a vivir a la Casa Santa Marta. Es una casa mayormente que están, se puede decir, que están bajo los dominios de religiosas, de monjitas, ¿sí? Y ahí se va a vivir el papa, ¿sí? Ahí se va a vivir el papa, ¿ya? Muy bien. Cuando el Papa Benedicto XVI asume su pontificado, se le vienen muchos problemas, ¿no? A él. Le comienzan prácticamente a decir, ¿no? Que la iglesia es así, asá, ¿no? Y mayormente, ¿no? En esos tiempos sale un escándalo, boom, para toda la iglesia católica, ¿sí? Mayormente se puede decir, ¿no? En ese tiempo la gente le acusaba que los sacerdotes más antes habían violado a personas, habían violado a religiosas, ¿no? Que la iglesia es así, asá, los sacerdotes son así. ¿Y qué hace el Papa? Mayormente, por todos esos errores que ha tenido la Iglesia Católica durante su historia, sale a pedir perdón, ¿sí? Sale a pedir perdón. Hoy en día no se puede tapar tampoco, ¿no? Más antes la iglesia cometía abusos, ¿ah? Cometía abusos, errores, chicos, ¿ah? Creo que eran Mayormente, acusados de pedofilia, no me claro, acuerdo eran bien. acusados de pedofilia, de asesinatos, por ejemplo. Si tú Hasta ahora siguen acusando de pedofilia a varios papas. Por ejemplo, el Papa Francisco, de que tiene como varias denuncias, no sé de qué. Claro, más antes mayormente la iglesia cometía errores. Si tú vas, por ejemplo, alguien ha ido a la Santa Inquisición a Lima, alguien ha ido, si van a Lima, tienen la oportunidad de ir, ¿no? Está por el Congreso de la República, al frente del Congreso de la República. Y hay mayormente los guías, ¿no? Que orientan, te van a decir que la iglesia mayormente antes mataba. La iglesia más antes, chicos, hacía, se puede decir, ¿no? El tráfico de órganos también. Hoy en día la iglesia cometía errores.
Profesor, Cometí ¿me podría errores. Sí, dime. Profe, yo estuve en sus puertas, pero yo no logré entrar. Sí, profesor, dime. Creo que eran acusados en la Edad Media, no me acuerdo bien, que para tus pecados, para que te salves de tus pecados, tenías que darles dinero, algo así era. Claro, claro, Y dinero. todo el mundo creía en la iglesia que tenías una enfermedad, en vez de ir al doctor, ibas a la iglesia. Ese era el problema. Sí, muy bien, muy bien, muy bien, muchachos. Mayormente, chicos, la iglesia más antes se lucraba, también se lucraba, ¿no? Hoy en día tú te puedes acercar al confesionario libremente, pero más antes, si tú te querías confesar con un sacerdote, tenías que dar algo. Tenías que dar algo o una cosa material, etcétera, etcétera. ¿Sí? Mayormente, chicos, la iglesia, yo te lo digo así de frente, ¿ah? Yo no tapo ninguna, sí, porque a mí también me lo dijeron así de frente. La iglesia cometió errores, ¿no? ¿Por qué cometió errores? Me dijeron a mí, ¿ah? Porque está gobernado por humanos. Y los humanos tienen errores, tienen defectos. Tienen defectos. Muy bien. Ahora, si tú entras, chicos, a las catacumbas de acá, ¿alguien entró a las catacumbas de las iglesias? ¿Alguien entró a las catacumbas? se Sí, dice profe. que hay muchos huesos, profesor, Muy y bien. Sí, hay un montón. Esos huesos, chicos, por ejemplo, las catacumbas que da a la catedral, la catacumba que da a la catedral, mayormente da hasta el colegio Juana Moreno. La catacumba que da mayormente de San Francisco da hasta el colegio La Inmaculada. La catacumba que da de la Merced da toda la parte de lo que es María Auxiliadora. La catacumba. En esos tiempos, chicos, en esos tiempos, los mismos sacerdotes abusaban de las monjas, abusaban de las monjas. Y los niños que veían, los sacerdotes los mataban, los mataban. ¿Y qué hacían? Sus restos enterraban bajo tierra. Y por todos esos errores que tuvo la Iglesia Católica, el Papa Benedicto salió públicamente en la Plaza San Pedro a pedir perdón y a pedir disculpas por las atrocidades que hicieron los sacerdotes, obispos en esos tiempos. Obispos en esos tiempos, chicos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Muy bien, seguimos. Muy bien, a ver. Errores humanos, ¿no, Sí, profesor? dime. Errores humanos, sí. Claro, fueron Errores humanos. mayormente Violar a una errores monja, matar a un humanos, niño, ¿no? Los robarlo y errores pedir humanos, los errores errores humanos. humanos, ¿no? Sí. ¿Sí? Muy bien. A ver, seguimos. Una pregunta, profesor. Sí, dime. Todo lo que pasó, todos los errores que cometieron los humanos, de los sacerdotes y todo eso, ¿fue a escondidas del Papa o él sabía? El Papa, chicos, el Papa mayormente parece que fue mayormente a escondidas del Papa. Por eso cuando las atrocidades que hacía la Iglesia Católica, cuando en esos tiempos los sacerdotes violaban a las monjitas y los enterraban bajo tierra, es porque no querían dar a conocer lo que hacían los sacerdotes. Por eso existen las catacumbas, ¿ah? Las catacumbas son restos de violaciones a las monjitas que abusaban en esos tiempos y a los niños los mataban. Y por todos esos defectos, el Papa Benedicto pidió perdón por lo que cometió la iglesia, las atrocidades, los abusos, ¿no? ¿No? Los abusos que cometían en esos tiempos, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? A ver, ahí tiene su audio. Profe. Muy bien. Profesor. Sí, dime. A ver, ¿quién está hablando? Nadie, ¿no? Muy bien. El apogeo de la institución llegó con León I, ¿no? Magno, a quien los historiadores consideran el primer gran papa, dice, ¿no? Porque imprimió a la iglesia el carácter disciplinario y doctrinal. Mayormente, él en una de sus revistas del Papa, mayormente saca doctrinas de la Iglesia Católica, ¿sí? ¿Por qué? Porque quería que la Iglesia esté más cerca de los fieles, de la feligresía, que esté más cerca mayormente
de las personas, ¿ya? Muy bien, muy evitó que en el año 452, mayormente en esos tiempos, chicos, mayormente entró un grupo a saquear el Vaticano, Se querían robar partes importantes del Vaticano, se querían robar. Pero ¿qué hizo este papa? León I Magno, mayormente, salió a conversar con el líder a las afueras del Vaticano y le llegó a convencer para que se retiren, y se retiraron, ¿no? Los que iban a saquear el Vaticano, ¿ya? Otro pontífice de la antigüedad que dejó huella fue Gregorio I Magno, ¿ya? Que convirtió a varios pueblos y reorganizó la liturgia. ¿Qué quiere decir que reorganizó la liturgia, chicos? Mayormente, más antes, en la antigüedad, cuando el sacerdote celebraba misa, lo hacía dándole espalda al pueblo, Pero este papa, Gregorio I Magno, dijo, no, que el sacerdote tiene que dar la cara al pueblo. Y se empezó a reorganizar todo el aspecto de la liturgia de la misa, ¿no? De la liturgia de la misa. Este papa era de una familia muy acomodada. ¿Qué hizo? Mayormente vendió las riquezas de su familia y se lo dio a las personas más pobres, ¿no? A las personas más necesitadas, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? A ver, ¿se entiende? A ver, ¿se entiende, chicos? A ver. Sí, profesor. Muy bien, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. También tenemos a Juan Pablo II. ¿Cuál era su verdadero nombre de Juan Pablo II? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? A ver, ¿quién dice yo? Leticia Ferrer está que me mira con una cara de pocos amigos, ¿ah? A ver, muy bien. Juan Pablo II, su verdadero nombre, a ver, ¿quién está escribiendo por acá? A ver, Karol Wojtyła, ¿no? Juan Pablo II, su verdadero nombre era Karol Wojtyła, ¿no? ¿De qué nacionalidad era? ¿De qué nacionalidad? Era de Polonia. Polonia. ¿Cómo? Polonia. De Polonia, polaco, ¿no? Fue el primer papa polaco, ¿ah? El primer papa polaco, ¿ya? Dentro de la historia de la iglesia. A este papa también se le llama el papa peregrino. ¿Por qué le decimos que es el papa peregrino? ¿Alguien sabe? ¿Por ¿Por qué? qué viajó, profesor? ¿Por qué es el que más ha visitado países? Claro, es el papa que mayormente ha viajado por todo el mundo, ¿sí? Se ha recorrido de principio a fin en todo el mundo. Por eso le decimos el papa peregrino, ya dentro de, ¿sí? El papa peregrino, ¿ya? Este papa también había vivido mayormente su juventud, se puede decir su juventud, ¿no? En el comunismo. Polonia estaba gobernada por el comunismo en esos tiempos, ¿ah? Los comunistas entraban al convento y si no estaban de acuerdo con sus ideas, se lo llevaban y los mataban. Los mataban. Los comunistas le tenían odio a Juan Pablo II, ¿ah? Lo tenían odio a Karol Wojtyła. Karol Wojtyła en esos tiempos era estudiante de sacerdocio. Era estudiante de sacerdocio. Cuando empezó a vivir el comunismo en Polonia, ¿sí? Muy bien, conservador de la doctrina y opositor al comunismo como el capitalismo. En 1981 fue herido de gravedad en un atentado. El mismo comunismo lo mandó a matar al Papa, ¿sí? El mismo comunismo lo mandó a matar, ¿sí? Prácticamente cuando estaba en uno de sus paseos papales por el Vaticano, vino uno, lo apuntó a la cabeza, pero ocurrió un milagro. ¿Por qué? Porque fue un 13 de mayo que se celebra la festividad de la Virgen de Fátima, que atentaron contra su vida. Y el Papa atribuye este milagro a la Virgen de Fátima, ¿sí? A la Virgen de Fátima, ¿ya? Que le salvó y que le salvó de morir, Pero el Papa,
pero llegaron a capturar a su asesino. Llegaron a capturar a su asesino. ¿Qué hizo el Papa? El Papa fue y le confesó a su propio asesino, ¿ah? Le confesó y prácticamente le dio un abrazo de misericordia, un abrazo de perdón, un abrazo de prácticamente, ¿no? De amigo, ¿no? Le dio un abrazo, sí, le dio un abrazo. Muchas veces, a veces, ¿qué pasaría si con nosotros hacen eso, no? ¿Qué diríamos? Ese desgraciado tiene que morir en la cárcel, ¿no? Pero el Papa Juan Pablo II actuó prácticamente distinto, diferente, y nos mostró la misericordia de Dios hacia las personas, hacia las personas. Muy bien. El Papa Juan Pablo II, chicos, fue uno de los impulsores que impulsó la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la Jornada Mundial de la Juventud? Es una reunión de jóvenes que se reúne en torno al Papa, de jóvenes de todo el mundo, ¿ah? Jóvenes de todo el mundo. El 2014 prácticamente la Jornada Mundial de la Juventud fue en Brasil, que lo llevó presidido por el Papa Benedicto XVI. Este año va a ser en Polonia, no, el 2022 va a ser en Polonia, el 2022, en la cual va a asistir el Papa Francisco, ¿ya? Va a ser en Polonia. Muy bien, el Papa es el obispo de Roma, esto lo tenemos más claro que el agua, considerado vicario de Jesucristo y sucesor del príncipe de los apóstoles, ¿no? A Pedro, ¿ya? Se le suele llamar también sumo pontífice de la Iglesia Universal o jefe espiritual de la Iglesia Católica. Al ser considerado jefe supremo de la Iglesia, ¿ves? El Papa desempeña las mismas funciones de cualquier obispo y otra de mayor exclusividad, como de otorgar santidad. ¿Qué quiere decir de otorgar santidad? A ver, Gerardo, Vélez, prenda su cámara. ¿Qué quiere decir otorgar santidad, chicos? A ver, mayormente el 3 de agosto la iglesia celebra una fiesta muy grande en todo el mundo. ¿Por qué? Porque ese día tú puedes ganar el perdón de tus pecados. Puedes ganar el perdón de tus pecados, ¿sí? Puedes ganar. ¿Cómo? A ver, ¿por qué? Cuando San Francisco de Asís visita la Porciúncula, que es una capilla en Asís, la capilla de San Damián, Jesucristo, ¿qué le dijo a Francisco? Francisco, pídame una cosa, lo que tú más quieras. Y Francisco le dijo, ¿no? Todas las personas que visiten cada 3 de agosto la capilla de San Damián queden perdonados de sus pecados, ya sean veniales, ya sean mortales, queden perdonados. Y Jesús, ¿qué le dijo? Te lo voy a conceder este milagro, te lo voy a conceder, ¿sí? Muy bien, ahora el Papa, ¿qué dice, no? Que todas las personas que visiten una iglesia franciscana el 3 de agosto y se confiesen en una iglesia franciscana y escuchen una misa en una iglesia franciscana el 3 de agosto, queden perdonados de sus pecados. Queden perdonados de sus pecados. Mejor dicho, si tú haces todo esto el 3 de agosto, te mueres el 3 de agosto, derechito, te vas con zapato y todo al cielo. ¿Sí? Te vas con zapato y todo al cielo, ¿ya? ¿Sí? Muy bien, a eso quiso decir, otorgar el poder del perdón, otorgar el poder del perdón, ¿ya? También mayormente ese día el Papa ordena sacerdotes, ordena cardenales, ¿ya? Para el bien de la Santa Iglesia Católica, ¿sí? Muy bien, Juan Pablo I, su verdadero nombre se llamaba Albino Luciani, de origen italiano, patriarca de Venecia. Venecia es uno de los lugares más hermosos dentro de Italia, ¿no? ¿Por qué? Porque las casas están flotando sobre el agua. Todas las personas que viven en Venecia mayormente salen en barcos, ¿no? Porque la casa mayormente
es una ciudad, ¿no? Del agua, ¿no? De agua, ¿sí? Tuvo uno de los papados más cortos porque gobernó mayormente Juan Pablo I 33 días. Gobernó. Murió por una enfermedad, ¿ya? Sí, que la quejaba desde muy temprano, desde muy cierta edad, ¿sí? Muy bien. Juan Pablo I nació en Roma, ¿ya? Nació en Roma. Es uno de este papa, chicos. Este papa, gracias a este papa vivimos la Navidad. Gracias a este papa vivimos la Navidad, ¿ya? A ver, ¿quién está escribiendo por acá? Sí, muy bien. Acá en Perú. Gracioso eres, Vélez de Villa, ¿no? Cuando que hay lluvias fuertes, aquí en Perú parece Venecia. Muy bien. A ver, Juan Pablo I, chicos. Gracias a este papa vivimos la Navidad. Gracias a este papa tú puedes comer tu panetón. Gracias a este papa tú puedes comer tu lechón. Gracias a este papa tú puedes comer tu pavo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue uno de los papas que dijo, ¿no? La fecha de Jesús nadie lo sabe. ¿Cuándo ha nacido? Nadie lo sabe. ¿Qué hizo? Mayormente, para celebrar el cumpleaños de Jesús, vamos a poner una fecha específica. Lo vamos a poner antes o semana antes, se puede decir semana antes de la bajada de Reyes. Y convocó a los cardenales de aquellos tiempos y decidieron plantear una fecha específica para el nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre, en la cual todo el mundo celebra la Navidad. Todo el mundo celebra la Navidad, ¿ya? Todo el mundo celebra la Navidad. Gracias a este papa, chicos. Juan Pablo I, ¿ya? Es el que fijó la fecha de la Navidad, ¿sí? Muy bien. ¿Se entiende hasta ahí? A ver, hable. ¿Se entiende? A ver, chicos, ¿se entiende? Sí, profesor. Pablo, a ver, también Giovanni Battista Bautini, de origen italiano, ya brazo derecho del Papa Pío, fue elegido en pleno Concilio Vaticano II, criticado por sus encíclicas. Ya encíclicas quiere decir cartas que saca el Papa dirigido a la feligresía católica, ya, ¿sí? Que decía no a la anticoncepción, ya. Era uno de los papas que no estaba de acuerdo con los anticonceptivos de las parejas, ya. Fue mal interpretado a menudo durante el final de su pontificado, ¿ya? Muy bien, también tenemos al Papa Juan, ¿no? Angelo Roncalli, también era de origen italiano, de origen humilde. A ver, ¿quién está escribiendo por acá? A ver. A ver, ¿qué dice Vélez de Villa? Pero más festejan a Papá Noel que era, creo, un anuncio. Papá Noel existió en la vida real, chicos, ¿ah? Papá Noel, ¿ya? Sí, eso lo vamos a ver otro día, ¿ya? Juan Pablo II, Angelo Roncalli, ¿ya? De origen italiano, se convirtió en el hombre de la apertura de la Iglesia al mundo y puso en marcha el Segundo Concilio Vaticano. El Segundo Concilio Vaticano en 1962. Publicó la famosa encíclica Pacem in Terris, ¿no? Poco antes de su muerte en Italia se lo llamó el Papa Bueno. ¿Por qué se lo llamó el Papa Bueno? Era el Papa más cercano a la gente sencilla, a la gente humilde y a la gente del pueblo, ¿ya? Cuando murió, prácticamente una gran multitud asistió a su entierro y también asistieron grandes autoridades, reyes, virreyes, etcétera, etcétera, ¿ya? Fue popular por su buen carácter, ¿ya? Muy bien. A ver, Benedicto, ¿no? A ver, esto ya, Benedicto, ¿no? Giacomo Della Chessi, ¿no? De una familia de la aristocracia. ¿Qué quiere decir aristocracia? De la clase alta. Tenían plata sus padres, ¿no? Su familia. De Génova. Génova queda en Italia. Se centró en aplacar una violenta crisis modernista, ¿no? En esos tiempos mayormente había una crisis de economía, ¿ya? Pero él se centró en apaciguar esas crisis que existían en Italia, ¿ya? Canonizó a Juana de Arco. ¿Quién era Juana de Arco, chicos? ¿Alguien sabe? ¿Han escuchado hablar de Juana de Arco? ¿La guerrera en la Inquisición?
Claro, era una guerrera francesa que tenía al mando ejércitos, era una mujer, ¿sí? Ella decía, ¿no? Ganaremos esta batalla en nombre de Dios, ganaremos esta batalla en nombre de Jesucristo, Juana de Arco. Este Papa Benedicto lo canonizó a Juana de Arco, ¿ya? Lo canonizó, ¿sí? Muy bien. Especialmente por la familia alemana, ¿no? Por trabajar sin descanso. Este era un papa que no tenía descanso, ¿no? Trabajaba para el bien de la iglesia y para el bien de la humanidad, ¿ya? También fue uno de los papas que mayormente intervino en la Primera Guerra Mundial. Intervino, ¿ya? En el año de 1917, ¿ya? Papa Pío, ¿no? Giuseppe Sarto Melchior, ¿no? Canonizada, ¿sí? Por su edad, su proximidad a los fieles. Este Papa Pío mayormente era el más cercano a las personas. Este Papa, cuando daba su homilía, evangelizaba, mayormente lo hacía con un lenguaje sencillo, ¿ya? Para que las demás personas puedan comprender un lenguaje sencillo, ¿ya? Muy bien. León Gioacchino Pesi, ¿no? También de origen italiano, ¿ya? Este Papa fue un refinado humanista, ¿ya? Mayormente era un papa poético, porque le gustaba escribir poemas, ¿ya? Le gustaba escribir poemas, ¿ya? Fue conocido por su encíclica social Rerum Novarum, ¿no? En donde se refiere especialmente a la situación de los trabajadores. Él decía, ¿no? Que todas las personas se le debe tratar por igual, que todas las personas se le debe tratar por igual. Ninguna persona debe ser esclavizada de su trabajo o esclavizado por otras personas, ¿ya? Por otras personas, ¿sí? Muy bien. Acá tenemos algunos papas, ¿no? Angelo Roncalli, de Italia, Giovanni Battista, de Italia también, ¿sí? Albino Luciani, italiano, Juan Pablo II, su verdadero nombre era Carlo Wojtyła Joseph Ratzinger, el Papa Emérito, ¿sí? Que hasta el día de hoy sigue vivo, pero ya no ejerce la función papal, y el Papa Francisco. ¿De qué origen, de qué nacionalidad es el Papa? ¿De qué nacionalidad? Creo que era argentino. Es argentino. Argentino, muy bien, entonces. argentino, ¿ya? Muy bien. ¿Qué nos dice acá? El amor no debe nacer en la arena de los sentimientos, ¿no? El amor no debe nacer prácticamente como los enamorados o la pareja, ¿no? Porque es un amor que en cualquier momento se puede ir, se puede esfumar, ¿ah? ¿Sí? El amor debe nacer prácticamente en la roca firme, que es Dios, ¿ya? En la roca firme, porque es un amor que prácticamente nunca se va a acabar, nunca se va a terminar, porque el amor viene de Dios y vuelve a Dios, ¿sí? ¿Quedó claro hasta ahí, chicos? ¿Quedó claro? A ver, hable. Sí, profesor. Muy bien. ¿Alguien lo puede dirigir la oración? A ver, mencióname un número, Leticia Ferrer, ¿ya? De los que están presentes acá, ¿ya? ¿El 10? A ver, el 10, dice Leticia. A ver, el 10, ¿ya? A ver, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Leticia Ferrer, tú misma eres. Leticia. A ver, comienza, Leticia. A ver, comienza. A ver, nos ponemos actitud de oración. A ver, comienza, Leticia. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Quedó claro todo, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Ah? No, profesor. Nada, ¿no? Cualquier duda es bueno que me lo digan, ¿ya, chicos?
Cualquier duda es bueno que me lo digan, ¿ya? Muy bien, chicos, los dejo, ¿sí? Que Dios y nuestra Santísima Virgen los bendiga, ¿ya? Nos vemos. Adiós, profesor, cuídese.